Hay hombres que conquistan el mundo con una canción. Y hay hombres que cargan el mundo entero dentro de una sola canción. Roberto Carlos es ambos. Pero lo que estás a punto de descubrir es que detrás del traje blanco, detrás de los estadios llenos, detrás de esa voz que ha hecho llorar a generaciones enteras, existe una historia que nadie se atrevió a contar completa. Hoy, nosotros sí lo haremos, porque durante más de 6 décadas, Roberto Carlos construyó cuidadosamente una imagen pública de pureza, de gratitud, de fe inquebrantable. Y al mismo tiempo, en paralelo, vivió una vida marcada por secretos que tuvo que reconocer por orden judicial, por pérdidas que podrían haber quebrado a cualquier ser humano y por contradicciones que, cuando se juntan, revelan a un hombre mucho más complejo, mucho más humano, de lo que sus canciones sugieren. Si estás aquí porque siempre sentiste que había algo más en la historia de Roberto Carlos, quédate, porque en los próximos minutos vas a entender por qué uno de los artistas más amados de todos los tiempos eligió el silencio como su mayor instrumento. Y si ya conoces su música pero nunca supiste quién es en realidad el hombre que la crea, este es el vídeo que estabas esperando. Antes de continuar, si valoras el periodismo profundo sobre las figuras que han moldeado nuestra cultura, este es el momento de dejar tu like. No al final, ahora, porque lo que viene después va a hacer que se te olvide. Y si quieres ser el primero en recibir este tipo de análisis, activa la campana de notificaciones. Llevamos semanas construyendo este relato y lo que encontramos va mucho más allá de lo que cualquier entrevista ha revelado. Hay que empezar por el principio. Y el principio de Roberto Carlos no es glamoroso. No comienza en un escenario con luces. Comienza en una tarde de fiesta, en una ciudad pequeña del interior de Brasil, con el sonido ensordecedor de una locomotora de vapor y un niño de apenas 6 años que de pronto ya no tiene pierna derecha. Cachoeiro de Itapemirim. Estado de Espíritu Santo. 1947. Las festividades de San Pedro, el santo patrón de esa ciudad, llenaban las calles de música y movimiento. El pequeño Roberto, nacido el 19 de abril de 1941, hijo de Robertino Braga, un relojero, y Laura Moreira Braga, una modista, salió a celebrar como cualquier niño de su edad. Lo que siguió después cambió el rumbo de su vida para siempre. El tren no tuvo misericordia. La amputación fue debajo de la rodilla. Y a partir de ese momento, Roberto Carlos aprendió algo que muy pocos aprenden tan joven, que el cuerpo puede fallar, pero la voluntad no tiene por qué hacerlo. Lo que resulta fascinante, desde una perspectiva psicológica, es cómo ese trauma fundacional moldeó al artista. Las crónicas sugieren que fue precisamente en los meses de recuperación donde Roberto descubrió la radio. Y fue en la radio donde encontró una ventana hacia un mundo que su cuerpo, por el momento, no podía alcanzar. La música no era un escape. Era una puerta. Su madre, Laura, soñaba con que su hijo menor se convirtiera en médico. Era la aspiración clásica de las madres que ven en la profesión médica la máxima expresión del respeto social. Todas las mamás quieren que su hijo sea médico, recordaría Roberto años después con esa sonrisa particular que tiene, esa que mezcla la ternura con una pizca de picardía. Pero el destino de este hombre ya estaba siendo escrito en una frecuencia que su madre aún no podía sintonizar. A los 9 años, Roberto Carlos cantó por primera vez en la radio. Solo 9 años, con una pierna de madera y una voz que todavía estaba encontrando su camino. Y en ese momento, algo ocurrió. Algo que los artistas extraordinarios describen como una especie de certeza absoluta, un clic interior que dice, esto es lo que vine a hacer. Fue entonces cuando le dijo a su madre, «Mamá, ya no quiero ser médico, quiero ser cantante». Ella no lo entendió todavía, pero el universo ya había tomado nota. Lo que viene a continuación puede parecer, a primera vista, la historia lineal de un joven talentoso que sube peldaño a peldaño hasta la cima. Pero hay algo que las entrevistas convencionales nunca profundizan. ¿Qué clase de carácter se forma en un niño que ha perdido una pierna, que ha visto la fragilidad de su propio cuerpo y que aún así insiste en pararse frente a un micrófono? Las crónicas sugieren que Roberto Carlos desarrolló muy temprano una doble naturaleza. Por un lado, una vulnerabilidad profunda, casi poética, que se colaría en cada canción romántica que escribiría o interpretaría durante décadas. Por el otro, una coraza de determinación absolutamente inquebrantable.
Estos dos elementos no se contradicen. Se alimentan mutuamente. Y eso explica por qué su música llega tan hondo, porque viene de un lugar donde el dolor y la esperanza coexisten sin resolver su tensión. En 1957, con 15 o 16 años, Roberto tomó una de las decisiones que más definiría su carrera. Conoció a Erasmo Carlos. No eran parientes, pero el destino los juntó como si lo fueran. Juntos formarían un grupo de rock and roll que también incluía a otro joven músico que más tarde haría historia por su cuenta, Tim Maya. Piensen en eso por un momento. En ese mismo grupo, en esa misma ciudad, ensayando las mismas canciones, estaban reunidos tres de los artistas que cambiarían para siempre el rumbo de la música popular brasileña. No es casualidad. Es lo que ocurre cuando el talento se concentra en un tiempo y en un lugar, y cuando la miseria material no logra apagar la llama de lo que está destinado a existir. Formamos un grupo que también tenía un cantante muy famoso que se fue poco después, recordaría Roberto con esa mezcla particular de nostalgia y cariño. Que Dios lo bendiga, que es Tim Maya. Teníamos un grupo de rock and roll en ese momento. Tim Maya, Erasmo Carlos, Roberto Carlos, 3 nombres, 3 destinos, 3 legados. El debut profesional llegó a los 18 años en un club llamado Plaza. No era el Carnegie Hall, no era el Maracaná. Era una sala pequeña, con luces pobres y un público que quizás no sabía muy bien qué esperar. Pero Roberto Carlos subió a ese escenario con la misma convicción con la que años después llenaría estadios de 70.000 personas. Esa es la diferencia entre los que llegan y los que no. Los que llegan actúan como si ya hubieran llegado, incluso antes de que nadie más lo sepa. Su momento de ruptura llegó en 1959, cuando fue descubierto por Carlos Imperial, compositor y periodista que vio en ese joven algo que los demás aún no habían identificado. Imperial no solo lo descubrió, le abrió las puertas hacia las grandes disqueras. Pero aquí viene la primera gran lección de resiliencia de este hombre. En 1960, Roberto Carlos lanzó su primer álbum en solitario con Polydor Records. Fracasó. No fue un éxito inmediato. Fracasó. El álbum no se vendió. No pasó nada, como él mismo lo describiría con una honestidad que resulta casi brutal en un medio donde los artistas raramente admiten sus derrotas. Al año siguiente, con Columbia Records, lanzó otro álbum. Y tampoco pasó nada. El primer álbum a los 19 años, no pasó nada. No se vendió. No pasó nada. El segundo tampoco pasó nada. 2 fracasos consecutivos. 2 discos que el mercado ignoró. En ese momento, la mayoría de los jóvenes artistas habría buscado otra profesión. Habría escuchado la voz racional que dice, el mercado te está enviando un mensaje, y el mensaje es que no. Pero Roberto Carlos no era la mayoría de los jóvenes artistas. Era el niño que perdió una pierna a los 6 años y decidió seguir de pie. ¿Qué estás pensando ahora mismo? Porque si te identificas con alguien que ha fracasado y que no sabe si seguir, lo que viene a continuación va a ser importante para ti. Deja un comentario con la letra R si crees que la persistencia es la clave del éxito. Y si piensas que hay algo más, algo que no estamos viendo todavía en la historia de Roberto Carlos, escribe "hay algo más" y te voy a responder personalmente. El álbum Mi Cacharrito. El pequeño Gallit. Y de pronto, todo cambió. Ese fue mi primer éxito a nivel nacional, recordaría Roberto. Y luego añadiría, con ese humor que lo caracteriza, en ese momento, ni siquiera tenía una bicicleta. Sin bicicleta. Sin dinero. Sin los lujos que sus fanáticos imaginarían más tarde. Pero con un hit que resonó en cada radio de Brasil. El éxito no llegó porque las circunstancias fueran perfectas. Llegó porque el hombre siguió trabajando cuando las circunstancias eran todo lo contrario. Y aquí es donde la historia se vuelve más interesante y también más complicada. Porque mientras Roberto Carlos construía su carrera en los años 60, mientras el movimiento de la joven guarda revolucionaba la música brasileña con él como su figura más visible, mientras llenaba programas de televisión y vendía discos, había algo que ocurría en la sombra de ese éxito. Algo que el público no sabía. Algo que él mismo elegiría no revelar durante décadas. En 1966, cuando tenía apenas 25 años, Roberto Carlos tuvo una relación con una mujer llamada María Lucila Torres.
De esa relación nació un hijo. Se llamó Rafael. Roberto no lo reconoció públicamente. Permítanme repetir eso, porque merece ser dicho con claridad. Roberto Carlos tuvo un hijo y eligió no reconocerlo. Durante 25 años, ese niño creció sin el apellido de su padre, sin el reconocimiento de su padre, sin el mundo entero saber que existía. Las crónicas sugieren que las razones eran complejas, que el contexto de la época, que la presión de la industria, que las circunstancias personales, todas son explicaciones posibles. Ninguna es una justificación completa. Y en 1991, una demanda legal obligó a Roberto Carlos a hacer lo que 25 años de elecciones voluntarias no habían logrado, reconocer a Rafael como su hijo y darle su apellido. Pero el universo, que a veces parece tener un sentido oscuro de la justicia poética, no terminó ahí la historia. Poco después de que esa resolución legal se hiciera pública, María Lucila Torres falleció de cáncer. La madre del hijo no reconocido murió justo cuando ese hijo por fin tenía el apellido de su padre. ¿Qué procesa un hombre cuando ocurre algo así? ¿Qué tipo de culpa, de alivio, de dolor, de remordimiento coexisten en un corazón humano capaz de componer canciones de amor con una sensibilidad extraordinaria y al mismo tiempo capaz de negarle a su hijo su propio nombre durante un cuarto de siglo? Nadie puede responder eso desde afuera. Pero la pregunta debe hacerse, porque ignorarla sería ser cómplice del mismo silencio que Roberto Carlos mantuvo durante décadas. Un año que marcaría para siempre la historia de Roberto Carlos, y no solo por lo que el mundo recuerda. El Festival de San Remo, Italia, el escenario más importante de la música europea de aquella época. Y ahí, frente a una audiencia que no hablaba su idioma, con una canción llamada Canzone per te, Roberto Carlos ganó. El Festival de San Remo fue una de las cosas más importantes de toda mi vida, diría años después. Creo que ese festival abrió muchas puertas para mí en Europa y en todo el mundo. No exageraba. La victoria en San Remo fue el pasaporte que convirtió a un ídolo brasileño en una figura internacional. De pronto, el mundo entero quería saber quién era ese hombre de traje blanco con voz de terciopelo. Y ese mismo año, Roberto Carlos se casó con Cleonice Rossi, en Bolivia. Cleonice tenía una hija de un matrimonio anterior. Juntos tendrían 2 hijos más, Luciana y Roberto Jr. Parecía, desde afuera, la imagen perfecta. El artista triunfante, el hombre de familia, el ganador internacional. Pero la vida doméstica de los Carlos nunca fue tan sencilla como esa fotografía. Roberto Jr., su hijo menor, sufrió una grave lesión ocular durante su infancia. Una pérdida parcial de la visión en uno de sus ojos. Otro golpe dentro de una familia que ya conocía demasiado bien el lenguaje del dolor físico. ¿Alguien más nota el patrón? ¿Alguien más ve cómo el cuerpo parece ser, en la historia de los Carlos, el terreno donde la vida escribe sus lecciones más brutales? Roberto perdió la pierna. Su hijo perdió la vista de un ojo. Como si el precio del talento extraordinario de esta familia fuera pagado en la moneda más cara, la integridad física de los que aman. Si esto te resulta perturbador, si sientes que hay algo en esta cadena de tragedias que va más allá de la mala suerte, escribe El Cuerpo Habla en los comentarios. Porque lo que viene ahora es incluso más oscuro. Suscríbete al canal ahora mismo. No cuando termines el vídeo. Ahora. Porque lo que viene en los próximos 15 minutos sobre los matrimonios, las pérdidas y los secretos de Roberto Carlos es el tipo de información que las grandes cadenas nunca te dan. Y si ya estás suscrito, asegúrate de que la campana esté activada. Los años 70 fueron una época de producción extraordinaria para Roberto Carlos. Un álbum tras otro, canciones que se convertían en himnos, colaboraciones que establecían su lugar en la historia de la música latinoamericana e iberoamericana. En 1973, lanzó canciones en español que todavía hoy suenan en cada radio de cada ciudad de habla hispana. ¿Qué será de ti? Detalles, y aquella que él mismo confesó nunca entender del todo, el gato que está triste y azul. Nunca había visto un gato azul, ni uno volando en el cielo, diría con esa mezcla de humor y honestidad que lo caracteriza. Hay algo profundamente simpático en esa admisión. El hombre que cantaba canciones que millones de personas sentían como si hubieran sido escritas para ellos personalmente, confesando que ni siquiera entendía del todo la letra de una de sus canciones más famosas.
Pero el dato que muchos no conocen, el dato que las crónicas registran y que revela mucho sobre la psicología de Roberto Carlos, llegó en 2004, aunque sus raíces estaban en esta misma época. Roberto Carlos fue diagnosticado con trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, como se le conoce en Brasil. Una condición que lo llevaba a involucrarse en comportamientos supersticiosos excesivos, que influyó en decisiones aparentemente inexplicables, como eliminar temporalmente ciertas canciones de su repertorio, incluyendo detalles. Y que, curiosamente, también influyó en algo tan visible y constante como su vestimenta. Su preferencia inquebrantable por el blanco y el azul claro, esos colores que se convirtieron en su marca visual durante décadas, no era solo una cuestión estética. Era, según él mismo reveló, una expresión directa de su TOC. Una necesidad de control, de orden, de coherencia visual que su mente exigía como condición para funcionar. Piensen en eso. Ese hombre que veían en la televisión, impecable, siempre en blanco y azul, siempre perfecto, estaba viviendo internamente con una condición que le imponía rituales, que le generaba ansiedad cuando esos rituales no se cumplían. La imagen pública de serenidad y elegancia era, en cierta medida, el resultado de una batalla interna constante que nadie veía. Muchos se preguntan si esa necesidad de control, esa obsesión con el orden y con ciertos patrones específicos, también influyó en otras áreas de su vida. En sus relaciones, en sus decisiones, en los silencios que eligió mantener durante décadas. Y aquí es donde llegamos a uno de los capítulos más desgarradores de toda esta historia. 12 años de matrimonio con Cleonice Rossi, una mujer a la que él mismo describía con profundo afecto. Una familia construida con esfuerzo, con amor, con la complicidad de dos personas que se habían elegido en un momento en que Roberto Carlos todavía estaba encontrando su lugar en el mundo. Y entonces, el divorcio. No hubo una razón pública clara. No hubo un escándalo. No hubo una revelación. Solo el silencio. Ese mismo silencio que Roberto Carlos dominaba con maestría. Pero lo que siguió convirtió ese divorcio en algo mucho más que el fin de un matrimonio. Poco después de la separación, Cleonice Rossi falleció de cáncer. La mujer a quien él todavía amaba, según lo que las crónicas sugieren, murió justo después de que él la había dejado ir. O ella lo había dejado ir a él. En la ambigüedad de los divorcios, raramente sabemos quién realmente eligió qué. ¿Cómo procesa un hombre eso? ¿Cómo carga con el peso de haber terminado un matrimonio con alguien que meses después ya no estaría en el mundo? ¿Qué tipo de preguntas sin respuesta quedan flotando en esa clase de silencio? Roberto Carlos no habló de eso durante décadas. Y tal vez esa es la respuesta. Algunos dolores son demasiado profundos para convertirlos en palabras. Algunos solo se pueden convertir en canciones. Y quizás esa es la clave de por qué sus canciones duelen tanto, porque vienen de un lugar donde el duelo nunca terminó de procesarse del todo. Poco después de la pérdida de Cleonice, Roberto Carlos se casó con Miriam Ríos, actriz conocida por su papel en la famosa telenovela La esclava Isaura. Era un nuevo capítulo, una nueva oportunidad de construir algo estable. Pero ese matrimonio tampoco duraría. Y la vida seguía girando. Los álbumes seguían llegando. Los conciertos seguían llenándose. El público seguía amándolo con esa intensidad particular que solo generan los artistas que logran hacer sentir a cada persona en la audiencia que la canción fue escrita específicamente para ella. En 1985, colaboró con Lani Hall en una canción llamada Suddenly Love. En 1988, lanzó un álbum que le valió el Grammy al mejor artista de pop latino. En 1989, se unió con Julio Iglesias para grabar un dueto. El mundo lo celebraba, y él seguía cargando sus silencios con una elegancia que rozaba lo sobrehumano. Pero en 1996, algo ocurrió que las crónicas describen como el momento en que Roberto Carlos pareció encontrar, por fin, lo que había estado buscando desde siempre. Su nombre era María Rita Simoes. Era pedagoga. No era una figura del espectáculo. No era una actriz ni una cantante. Era una mujer que muchos de quienes rodeaban a Roberto Carlos describen como el amor verdadero de su vida. El tipo de amor que llega tarde pero que llega completo, sin condiciones, sin las complicaciones que el estrellato suele traer consigo. Se casaron en 1996. Y en 1997,
Roberto Carlos tuvo el honor de presentarse ante el Papa Juan Pablo II durante la visita pontificia a Brasil. Un momento de profundo significado para un hombre que siempre se había identificado como católico, cuya fe, aunque compleja y a veces contradictoria, era un pilar genuino de su identidad. Parecía que el hombre que tanto había sufrido finalmente había encontrado su puerto. Y entonces, en 1999, María Rita Simoes fue diagnosticada con cáncer. Tenía 38 años. Y murió. 38 años. Roberto Carlos perdió a la mujer que muchos consideraban el amor de su vida cuando ella tenía 38 años. Es la tercera vez en este relato que el cáncer aparece como protagonista de una pérdida en la vida de este hombre. La madre de su hijo no reconocido. Su primera esposa. Y ahora, la mujer que parecía ser la razón por la que él había sobrevivido a todo lo anterior. Las crónicas que registran ese periodo de su vida sugieren que fue el golpe más devastador de todos. Que Roberto Carlos quedó en un estado de duelo tan profundo que muchos se preguntaban si volvería a ser el mismo. ¿Sigues aquí? Bien. Porque necesito que te quedes para lo que viene, que es la parte de esta historia que más me costó encontrar. Si valoras este tipo de periodismo que no tiene miedo de ir donde las entrevistas convencionales no van, este es el momento de compartir este vídeo con alguien que también necesita conocer la historia completa de Roberto Carlos. Un solo Sare puede llegar a la persona que este relato está esperando encontrar. El año 2000. Roberto Carlos volvió a los escenarios con una gira que marcó un regreso significativo. No fue fácil. Nunca es fácil volver después de una pérdida de ese calibre. Pero volvió. Y en 2002, ofreció un concierto en el Parque Flamengo de Río de Janeiro que atrajo a 200.000 personas. 200.000. Para poner eso en perspectiva, hay ciudades enteras en América Latina que no tienen 200.000 personas. Y todas ellas, en espíritu, estaban ahí esa noche, cantando sus canciones. Porque esa es la paradoja de Roberto Carlos que nunca termina de resolverse. ¿Cómo puede un hombre que ha cargado tanto dolor, que ha guardado tanto secreto, que ha tomado decisiones tan cuestionables, generar en millones de personas una sensación tan genuina de ser amados, de ser comprendidos, de ser vistos? Tal vez porque el dolor verdadero se reconoce sin necesidad de explicación. Tal vez porque cuando alguien ha sufrido de verdad, su música lleva una frecuencia que el corazón humano detecta incluso cuando la mente no sabe por qué. Las creencias religiosas de Roberto Carlos son, en sí mismas, un mapa de sus contradicciones internas. Fue criado en el catolicismo por su madre, pero su padre practicaba el espiritismo, una tradición muy presente en Brasil que combina elementos del cristianismo con la creencia en la comunicación con los espíritus. Roberto creció expuesto a ambas visiones del mundo. Y aunque se identifica principalmente como católico, ha reconocido que el espiritismo dejó una huella en su manera de entender la existencia. Hay algo profundamente coherente en eso. Un hombre que vive entre el deber público y el secreto privado, entre la fe declarada y las preguntas sin respuesta, entre el amor que canta y el amor que no supo proteger a tiempo. La mezcla religiosa no es una contradicción, es el retrato de alguien que nunca encontró una sola caja lo suficientemente grande para contener todo lo que él es. En 2004, Roberto Carlos hizo algo que requirió una valentía diferente a la de subir a un escenario. Reveló públicamente que padecía trastorno obsesivo-compulsivo. En una época y en una industria donde la imagen lo es todo, donde admitir cualquier vulnerabilidad psicológica podía interpretarse como debilidad, él lo dijo. No como una confesión dramática, no como un titular de tabloid. Lo dijo porque era parte de quien era y porque había llegado a un punto en que negarlo ya no tenía sentido. El TOC había influido en su repertorio. Había influido en su vestuario. Había influido, muy probablemente, en su necesidad de control sobre su imagen pública, sobre que se mostraba y que permanecía en la sombra. Porque una de las características del TOC es precisamente esa, la necesidad de que ciertas cosas permanezcan exactamente como deben ser. Y en la vida de Roberto Carlos, lo que debía ser era la imagen del hombre amado, el rey del romanticismo, la voz que nunca decepciona. El reconocimiento legal de Rafael, en 1991, fue una ruptura en ese control. No voluntaria, impuesta por la justicia. Y eso también dice algo sobre la psicología de este hombre, que a veces no fue la conciencia la que lo empujó a hacer lo correcto,
sino la ley. Muchos se preguntan si hay más secretos del mismo tipo. Si hay más capítulos no contados en la historia de un hombre que dominó el arte del silencio con tanta maestría como dominó el arte de la canción. No podemos responder eso con certeza. Lo que sí podemos decir es que los registros disponibles, las crónicas documentadas, las entrevistas que hemos analizado durante semanas, sugieren que Roberto Carlos siempre operó en dos niveles simultáneos, el del artista que todo el mundo veía y el del hombre que muy pocos conocían. En 2009, Roberto Carlos celebró 50 años en la industria musical. Medio siglo, con un espectáculo en su ciudad natal, en su cumpleaños de abril, y luego un concierto monumental en el Estadio Maracaná frente a 70.000 personas. 70.000 personas cantando sus canciones. Sus canciones, las que nacieron de sus tragedias, de sus secretos, de sus amores que no pudieron durar, de sus hijos que no siempre pudo reconocer de inmediato, de sus esposas que el cáncer le fue arrebatando una por una. ¿Qué siente un hombre en ese momento? ¿Qué pasa por su mente cuando 70.000 voces cantan al unísono las palabras que él escribió para procesar sus propios dolores? Él mismo lo intentó describir en una entrevista, recordando el momento en que fue homenajeado en los Latin Grammy con el premio Persona del Año, cuando artistas de toda América Latina interpretaron sus canciones en su honor. Es difícil decir que uno está preparado para una emoción tan grande y difícil. Pero hay algo que te molesta. Sí, por supuesto. Estoy nervioso desde hoy. Hay algo profundamente revelador en esa elección de palabras. Algo que te molesta. No dice exactamente qué, pero el malestar está ahí. La incomodidad de verse reflejado en el espejo de tus propias canciones, cantadas por otros, en un escenario que resume toda una vida. En 2010, mientras estaba de gira en Nueva York, Roberto Carlos recibió la noticia del fallecimiento de su madre. Laura Moreira Braga murió a los 96 años, un día después de que Roberto cumpliera su 69º cumpleaños. La mujer que quería que su hijo fuera médico. La mujer que le enseñó el catolicismo y lo formó en la fe que él mantendría durante toda su vida, aunque no siempre de la manera en que ella hubiera imaginado. La mujer que no entendió al principio la decisión de su hijo de cambiar la medicina por la música y que vivió para ver a ese hijo convertirse en el artista más amado de toda una región del mundo. Murió a los 96 años, habiendo visto todo: los éxitos, los fracasos, los matrimonios, las pérdidas, las canciones, los secretos que tal vez solo ella conocía en su totalidad. Roberto Carlos estaba en Nueva York cuando recibió la noticia. Estaba de gira. El espectáculo continúa aunque el corazón se rompa. Esa es la ley no escrita del artista que ha hecho de su vida pública una responsabilidad colectiva. Sus fans no se enteraron de lo que sentía esa noche, porque él tampoco lo mostró. Nunca lo hace. El año 2014 trajo una historia que captura perfectamente la mezcla de grandeza y fragilidad que define a Roberto Carlos. Brasil fue sede del Mundial de Fútbol. Y Brasil perdió con Alemania por 7-1. Para cualquier brasileño, esa derrota no fue solo deportiva. Fue casi existencial. Y Roberto Carlos, fanático confeso del fútbol, no fue la excepción. Cuando entró el primer gol de Alemania, me puse inmediatamente en tensión, relató. La rapidez con que los goles seguían llegando me dejó incrédulo. Intenté encontrar consuelo en una bebida mientras los goles seguían llegando. Hay algo entrañablemente humano en esa imagen. El rey de la música romántica, el hombre que ha cantado en los 5 continentes, el artista que ha ganado Grammy y Festival de San Remo, sentado frente a un televisor, tratando de encontrar consuelo en un vaso mientras su selección se desmorona en el Maracaná. El mismo estadio donde la había llenado décadas de gloria. El fútbol, como la música, tiene esa capacidad de igualar. De recordarnos que debajo del éxito y la fama hay siempre un ser humano capaz de sufrir exactamente como cualquier otro. El premio Persona del Año en los Latin Grammy. Un reconocimiento que llegó cuando Roberto Carlos ya tenía 74 años y más de 5 décadas de carrera activa. El tipo de reconocimiento que podría haber llegado mucho antes, pero que a veces el mundo tarda en dar. Y ese mismo año, el artista que siempre se había definido como romántico de corazón expresó algo que le preocupaba profundamente, la percepción de que el romanticismo estaba desapareciendo de la música popular.
que las nuevas generaciones se alejaban de esa forma particular de expresar el amor y la conexión humana. Cuando me dicen cuál es tu estilo, digo, no sé. Soy romántico, reflexionó. Y el romanticismo es una forma esencial de expresar el amor y conectar con las personas. Hay algo casi irónico en ese lamento. Roberto Carlos, el hombre que eligió el silencio sobre la transparencia en momentos cruciales de su vida personal, que prefirió la imagen controlada a la verdad expuesta, que tardó 25 años en reconocer a su hijo, lamentando la pérdida del romanticismo en el mundo. Muchos se preguntan si hay alguna conexión entre ese romanticismo que él canta y el romanticismo que vivió. Si las canciones de amor son, de alguna manera, compensaciones por amores que no pudo vivir del todo. Si el arte fue, para Roberto Carlos, la manera de ser el hombre que en la vida real la complejidad no siempre le permitió ser. No tenemos respuesta definitiva, pero la pregunta merece ser formulada. En 2016, Roberto Carlos colaboró con Jennifer López en una canción llamada Llegaste. Una colaboración que él mismo describió como algo que estaba más allá de lo que había imaginado. Un artista de 80 y pocos años, compartiendo crédito con una de las figuras más poderosas de la música contemporánea. Eso no ocurre por casualidad. Ocurre porque el talento verdadero no tiene fecha de vencimiento. Ese mismo año, desde el escenario de uno de sus conciertos en Brasil, Roberto Carlos se unió a Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, en colaboración con Eric Ende, el compositor panameño que había coescrito la canción. Las generaciones se tocaban. El hombre que había conquistado San Remo en 1968 compartiendo el espíritu de uno de los mayores hits globales del siglo XXI. Hay algo profundamente hermoso en eso. Y también algo que vale la pena examinar. ¿Es esa versatilidad, esa capacidad de adaptación constante, parte del mismo mecanismo psicológico que le permitió reinventarse después de cada pérdida? ¿O es simplemente la curiosidad genuina de un artista que nunca dejó de amar la música más allá de su propio ego? En 2018, lanzó Inmensidao, su primer álbum en español en 5 años. Incluyó un dueto con Alejandro Sanz que él describió como una fuente de gran alegría. Y confesó que un sueño que había cargado durante mucho tiempo era colaborar con Miguel Bosé. Lo logró. Lo describió como uno de los honores más significativos de su carrera. Los sueños cumplidos a los 77 años. Eso también dice algo sobre este hombre, que nunca dejó de tener sueños hacia adelante. Que incluso con el peso de todo lo que cargaba, seguía mirando al futuro con la expectativa de alguien que todavía tiene cosas que quiere hacer. Y entonces llegó 2021. Y con él, la pérdida más reciente y quizás la más devastadora. Su hijo Roberto Carlos Jr., conocido como Dudu Braga, falleció a causa del cáncer. El cáncer. Otra vez. Cuarta vez. El mismo verdugo que se había llevado a la madre de Rafael, a Cleonice, a María Rita. Ahora se llevaba a su propio hijo. Un hombre que perdió una pierna a los 6 años, que vio morir a 3 mujeres importantes en su vida por la misma enfermedad, que cargó secretos que la justicia tuvo que exponer, ahora enterraba a su hijo. Dudu Braga tenía 51 años. Las crónicas registran que Roberto Carlos mantuvo, incluso en ese momento, la misma compostura pública que siempre lo ha caracterizado. Que reflexionó sobre el desafío de manera resiliente, subrayando la importancia de superar la adversidad y de seguir adelante trabajando, con amor y esfuerzo. Esas son palabras muy hermosas, y muy controladas, y uno no puede evitar preguntarse, ¿qué hay debajo de esas palabras? ¿Qué queda de un hombre después de perder a su hijo? ¿Cuántos duelos puede cargar una sola alma antes de que el peso se vuelva insoportable? Roberto Carlos no lo muestra, nunca lo muestra, y eso, en sí mismo, es parte de la respuesta. A los 83 años, Roberto Carlos es un hombre que ha acumulado una fortuna que las crónicas estiman en más de $700 millones. Un artista que ha llenado los escenarios más importantes del mundo. Una voz que ha acompañado los momentos más íntimos de generaciones de latinoamericanos e iberoamericanos. Y es también un hombre que admite, con una honestidad que resulta casi conmovedora, que envejecer le genera pánico. No tengo miedo. Estoy en pánico, confesó. Sin eufemismos. Sin la fachada de sabiduría imperturbable que los grandes artistas suelen adoptar cuando hablan de su mortalidad. Pánico.
La palabra más cruda y más honesta que eligió. Hay algo profundamente coherente en eso. El hombre que ha pasado toda su vida tratando de controlar su imagen, que desarrolló un TOC que moldea su relación con el orden y el control, que eligió durante décadas exactamente qué mostrar y qué guardar, ahora enfrenta el único proceso que ningún control puede detener: el tiempo. El tiempo que no espera, que no hace excepciones, que no se deja comprar con 50 años de carrera ni con 700 millones de dólares. ¿Qué queda? Entonces, cuando ponemos todo esto junto: un niño que perdió la pierna y encontró su voz. Un joven que fracasó 2 veces antes de triunfar. Un hombre que tardó un cuarto de siglo en reconocer a su hijo. Un artista que enterró a 3 mujeres importantes en su vida y a un hijo. Un ser humano que vive con un trastorno psicológico que moldea su percepción de la realidad. Un creyente que mezcla el catolicismo con el espiritismo sin que esa tensión lo paralice. Y al mismo tiempo, el ganador de San Remo. El Grammy Latino. Los 200.000 en Flamengo. Los 70.000 en el Maracaná. Las generaciones que siguen cantando detalles y el gato que está triste y azul sin saber exactamente por qué esas canciones duelen tanto. Existen registros que plantean una duda razonable sobre si Roberto Carlos es el hombre que sus canciones sugieren que es. Y también hay evidencia abundante de que nadie en la historia de la música latinoamericana ha logrado convertir el dolor privado en amor público de manera tan consistente y durante tanto tiempo. Esa tensión no se resuelve. Es la tensión que hace grande al arte. Es la misma tensión que hace que cuando ponemos una de sus canciones a las 3 de la mañana, algo dentro de nosotros se reconozca en esa voz. No porque nuestra vida sea igual a la suya, sino porque el dolor, en todas sus formas, habla un idioma universal que Roberto Carlos aprendió muy temprano y que nunca, a pesar de todo, dejó de traducir. El romanticismo, decía él, parece estar desapareciendo. Que los tiempos cambian, que las nuevas generaciones buscan otro idioma para el amor. Puede que tenga razón. Puede que el tipo de canción que él construyó durante 6 décadas pertenezca a un mundo que se está marchando. Pero aquí está lo que las crónicas no registran y que nosotros sí queremos decir. Mientras exista alguien que haya amado y perdido, alguien que haya guardado un secreto demasiado tiempo, alguien que haya enterrado a quien no debería haber enterrado, alguien que sienta pánico ante el tiempo que pasa, las canciones de Roberto Carlos van a seguir siendo necesarias. Porque no son canciones sobre el amor perfecto. Son canciones sobre el amor imperfecto de los seres humanos imperfectos. Y eso, a diferencia de los trajes blancos y las escenografías de lujo, nunca pasa de moda. Llegaste hasta el final. Eso significa algo. Significa que no buscabas una historia fácil. Buscabas la verdad, con todas sus complicaciones y todas sus grises. Si este video te hizo pensar diferente sobre Roberto Carlos, si te hizo ver algo que no habías visto antes, ese like que está esperando tu dedo es la mejor manera de decírnoslo. Y si conoces a alguien que cree que ya sabe todo sobre el rey, comparte este video con esa persona. Porque apostaríamos que hay partes de esta historia que nunca habían escuchado. Nos vemos en el próximo video, donde el silencio también habla.